Bienvenidos a Montero más Ruiz Architects. Hoy presentamos secciones arquitectónicas. Bien, acá tenemos el resultado final. Bueno, este proyecto obviamente va a realizarse en Photoshop, ¿no? Y con una base obviamente de AutoCAD. Bien, el desarrollo de este corte arquitectónico va a desarrollarse en 10 pasos. Bueno, el primero va a ser ir de nuestra base de AutoCAD, pasarlo a PDF. Entonces, vamos a ir directo a nuestra base en AutoCAD. Aquí lo tengo el archivo, ¿no? Tengo el archivo del corte arquitectónico y el primer criterio es que lo que está en lo que son los elementos cortados, ¿no? Tienen que tener una línea de 0.05 y nuestros elementos que ya están de fondo van a tener una línea de 0.00. Bien. Vamos a ir de frente a la impresión. Vamos a ir a Plot Previews. Acá tengo el formato que es en PDF, formato A3. Entonces vamos a desactivamos la escala y seleccionamos lo que está fuera de nuestro margen de trabajo, ¿no? O cuadro de trabajo. Bien, ahí tenemos una vista previa. Algunos no hay mucha diferencia, una pequeña diferencia nomás de líneas hemos tomado, pero sí deben ser muy finas. Luego lo guardamos a nuestros escritorios, a nuestra carpeta en la cual estemos trabajando el archivo. Bueno, yo ya lo tengo en mi escritorio. Aquí lo tengo. Y lo voy a abrir en Photoshop. Bien, aquí yo lo tengo el archivo. Me sale una ventana de configuraciones. Vámonos directo a donde dice recortar a. Lo vamos a mantener en rectángulo de diseño para que nos mantenga el formato original. Y en resolución 300 píxeles. Nos permite una buena calidad de imagen. Le damos OK. Y aquí tenemos el PDF abierto. Si nos acercamos, vemos aún el corte en líneas muy suaves, ¿no? Casi no se ven porque es una especie de formato PNG, algo así, ¿no? Entonces lo que voy a hacer para que se logre visualizar las líneas es generar un rectángulo y sobreponerlo, ¿no? Y ponerlo encima. Entonces le doy un rectángulo de color blanco, lo pongo aquí, me llena ese rectángulo de color blanco y este rectángulo lo voy a bajar aquí a nuestra capa original. Entonces ya podemos visualizar un poco más lo que serían las líneas, ¿no? El dibujo de las líneas. En este caso, lo que voy a hacer acá, en esta capa, voy a llamarle base 1. Ya, tenemos lo que sería nuestra base 1. Y esta base vamos a generar copias para mejorar la visualización de estas líneas, ¿no? Simplemente damos en los teclados de nuestra computadora, damos control J. Control J, vamos a darle unas 10 copias. Y ya, listo. Ahora entonces, como pueden ver, se ha mejorado la visualización de esas líneas, ¿no? Son más claras las líneas. Bien, entonces lo que hacemos ahora, como tenemos acá recargado nuestra área de trabajo, vamos a encarpetarlas. Vamos a ir a la última copia. Mantenemos presionado Shift y vamos a la copia original, que es esta. Y le damos encarpetar capas. Listo. Aquí tenemos encarpetar estas capas de copia y ya nuestra área de trabajo se nos hace más limpia, ¿no? Menos recargada. Le voy a dar base de copias. Listo. No, perdón, vamos a ver. Acá está como base de copias. Base de... Listo. Bien, entonces que tengamos esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente es, el paso 2 sería rellenar los elementos que han sido cortados, ¿no? O componentes que han sido cortados del edificio, que son, por ejemplo, estas cimentaciones, las losas, en este caso losas nervadas, vigas, muros, etc. Entonces empezamos con eso, generamos una nueva capa y en bote si utilizamos para rellenar bote de pintura, aquí está, bote de pintura, y elegimos el color negro, ¿no? Y empezamos a pintar todo lo que es las losas.
Tenemos una escalera que baja al sótano, cimentaciones. Seguimos con esta losa que en este caso es una losa nervada. Dicho sea de paso, las losas nervadas en este caso nos permiten una luz promedio entre 8 a 10 metros, ¿no? 8 a 10 metros, muy beneficioso para ciertos diseños. Bien, seguimos acá. Bien, ya hemos llenado lo que serían los elementos. Vamos a darle un ratito control Z, quiero verificar algo. Sí, listo. Ya hemos rellenado todo lo que es los elementos de corte. Y el siguiente criterio o el siguiente paso es generar o aplicar las texturas a nuestros diferentes muros, losas, etcétera, ¿no? Vamos a llamarle esta capa losas, muros, etcétera. Bien, nuestro siguiente paso es aplicar texturas, ¿no? Y para esta aplicación de texturas vamos a usar dos criterios. El primer criterio es voy a jalar externamente de aquí texturas y la voy a dejar aquí y voy a modificarla de acuerdo al área donde pertenecen, ¿no? esas texturas. En este caso vamos a empezar con el suelo, ¿no? Voy a jalar texturas y voy a empezar a modificarlas. Me voy a mi carpeta donde tengo los archivos. En este caso tengo una serie de materiales que voy a usar para esta explicación. Vamos a que es en el tema del suelo. Esta textura voy a jalarla, es una textura interesante. Y lo que voy a hacer es disminuir el tamaño de esta textura. Voy a darle Shift Alt. Voy a bajar esto un poco aquí, que sobresalga del margen. Y lo voy a dar a copiar estas para que nos abarque todo el área que comprende el corte del suelo. Le doy Alt más clic para copiar. Listo. Ahora lo que voy a hacer primero tenemos acá la imagen, ¿no? La textura. Pero vemos claramente las juntas entre textura y textura. Lo primero que voy a hacer es eliminar esas juntas, ¿no? Pero lo que voy a hacer a continuación es unir todas estas en una sola capa. Porque si yo lo muevo, si yo le desactivo esta, se me está como de forma individual. Entonces voy a unir todas las capas. ¿Qué es lo que hago? Aplica aquí la última capa de copia y me voy a la primera capa de copia. Le doy con Shift, recuerden, mantener presionado. Le doy Control E para combinar las capas. Control E y se me han combinado todas las capas que yo tenía, ¿no? Listo. Ahora lo que voy a hacer, si yo voy a generar una nueva capa, como decía, voy a generar una nueva capa, voy a desactivar esta capa y lo que voy a hacer es con mi herramienta varita mágica, voy a seleccionar esto y voy a invertir la selección para borrar lo que no deseo. Selecciono esto y lo que yo tengo seleccionado es esto. Lo que yo quiero eliminar es lo que sobresale de esta área del suelo. Entonces lo que hago es simplemente selección inversa y le doy a suprimir lo que está fuera. Primero verifico que la capa se haya resterizado o resterizar capa. Parece que ya está. Y le doy a suprimir. Si yo resterizo la capa, me permite borrar o eliminar lo que yo no deseo. Le doy a suprimir y se borró lo que yo no deseo. Me voy acá, voy a deseleccionar la capa. Voy a darle una pequeña transparencia para que no se vea muy recargado. Listo, vamos a dejarlo ahí. Y empiezo lo que voy a hacer ahora lo siguiente es difuminar este suelo, ¿no? Difuminar para que no sea muy recargado. Aunque hay opciones donde también podríamos dejar el suelo así de forma entera. Pero también vamos a probar ese tipo de visualización. En este caso vamos a borrar, hacer el difuminado desde el suelo, desde la parte de la base. Vamos a escoger un tipo de borrador especial, por ejemplo estos que son tipo acuarelables, ¿no? Estos pinceles acuarelables. Y empezamos a borrar. Y lo que vamos a hacer es, desde la parte de base, empezamos con un nivel de opacidad de 100
y así vamos aumentando la opacidad a medida que vamos aumentando, ¿no? Para que el difuminado sea gradual, ¿no? Entonces vamos a empezar a borrar, vamos a aumentar el tamaño, Alt más clic derecho para aumentar el tamaño del pincel y voy generando ese difuminado, ¿no? Para seguir con el siguiente nivel voy a bajar la opacidad para que seguir con el difuminado del suelo. Aquí hay un pequeño error. Vamos a darle control Z para regresar y ir aquí, ¿no? Darle la opacidad al pincel para que vaya bajando el nivel de dureza del borrador, ¿no? La idea es siempre bajar la intensidad de ese suelo y seguimos bajándole para un siguiente nivel. Entonces ahí estamos logrando un difuminado del suelo, ¿no? Listo, vamos a dejarlo ahí en ese caso. Ya dependiendo de cada uno vamos a lograr nuestros diferentes resultados que deseamos, ¿no? En mi ejemplo, en este difuminado es un poco diferente, pero ya cada uno para su propio difuminado. Bien, el siguiente paso es aplicar las otras texturas. Vamos a esta capa y voy a aplicar la textura en este suelo, ¿no? Este suelo bueno, este es el área del sótano y el área del sótano comprende estos muros, obviamente son muros de contención de concreto, entonces vamos a aplicarlo, ¿no? Lo que voy a hacer es jalar la textura del concreto, que es este formato de textura de concreto. Bien, yo lo tengo aquí, voy a rotar porque deseo el formato que ahorita está en forma horizontal, ¿no? Vamos a ponerlo en una posición vertical. Voy a ajustarlo aquí. Voy a ajustar estos tres formatos que tenemos acá a esta altura del nivel de piso hasta donde terminan las viguetas, ¿no? De esta losa nervada. Con control T para modificar el tamaño. Ahí más o menos lo dejo y le doy clic. Voy a llevar esto aquí. Voy a aumentarle un poco de tamaño para que me sobresalga. Control T. Ahí. Le doy clic. Muevo hasta aquí para que me abarque este muro bajo. Y le doy Alt copiar. Nuevamente Alt. Y para no estar copiando, vamos a moverlo. Otra vez Alt. Ya, y ahora para no estar copiando uno por uno, entonces voy a unir todas estas capas. Selecciono esto más Shift, selecciono todo esto y le doy Control E para combinar las capas. Y lo tengo, voy a ponerle concreto. Listo. Y lo que voy a hacer es copiar ahora sí, esta de acá. La copio. Alt. Ahí la dejo. Alt. Y ahí lo dejo, ¿no? Y lo que voy a hacer es nuevamente combinar las capas. Selecciono la última, Shift, selecciono la primera copia, Control E, ya me he unido toda esta capa, este elemento. Voy a darle una nueva capa, el mismo procedimiento de siempre. Me ha faltado combinar esta capa con esta. Vamos a darle Shift, Control E.
Y ahora sí es una sola. Me voy a esta capa, nuevamente voy a seleccionar lo que deseo. Para hacer una selección adicional o mantener las selecciones independientes, no, porque si yo le doy clic acá se deselecciona lo anterior. Entonces, para hacer esa selección continua, mantener presionado Shift y lo de clic aquí y también, y listo. Aquí también, no sé si esta área también comprenda. Bueno, selecciono acá y le voy a invertir, seleccionar inverso y le voy a dar a suprimir lo que está fuera. Se me deseleccionó lo que está fuera del área de sótano, ¿no? Listo, ahí lo tendríamos. Y ahora vamos a darle una opacidad porque también está muy recargado el color. Vamos a darle esta opacidad y ahí tendríamos, ¿no?, el área de lo que sería el suelo del sótano. Bien, la siguiente textura que vamos a hacer es, en este caso, acá tenemos el siguiente nivel, que es esta es una sala de usos, una sala de uso común, sala de entretenimiento, ¿no?, este proyecto de vivienda colectiva. Y voy a jalar la textura. En este caso voy a comenzar mejor con este de acá, porque para este de acá voy a aplicar un criterio de textura que es texturas por motivo, ¿no? Voy a seguir con el mismo criterio acá, en este muro de fondo. En este caso le voy a poner un muro de ladrillo, cara vista. Aquí lo dejo este de acá. Bien, voy a apagar esta capa un momento, esta textura, y voy a seleccionar nuevamente esta área y le voy a dar a selección inversa. No, primero voy a activar este momento, voy acá, selección inversa y le voy a dar suprimir. Voy acá a esta capa, voy a verificar si está rasterizada la capa, le doy clic para poder borrar y le voy a suprimir. Y listo, se me borró lo que no deseaba, ¿no?, lo que está fuera de este muro, ¿no? Estas son ventanas, muros, acá teníamos son ventanas, ¿no? Acá tenemos unos balcones y acá tenemos un balcón abierto, ¿no? Listo, no sale en una opacidad porque obviamente esto tenemos en el primer plano de corte y esto está ya en un segundo plano, no está con mayor profundidad. Le doy una opacidad. Listo. Bien, tenemos eso por ese caso. ¿Dónde más puedo aplicar texturas con el primer criterio? Sería en el caso del cielo, ¿no? Tenemos acá el cielo y vamos a aplicar esas texturas con el mismo criterio anterior. Voy acá a mi materiales, voy a cielos, voy a escoger este cielo que está aquí y lo voy a agregar acá. Aquí lo dejo, voy a aumentarle el tamaño. Ahora, por ejemplo, estoy agregando un entorno del edificio que está con características de un cerro, porque el proyecto está ubicado en el distrito de Comas, en Lima, Perú. Y bueno, es una característica geográfica del medio, ¿no?, que es un poco desértica y un poco con montañas. Obviamente este valle no corresponde, sino solamente la característica del cerro, lo que voy a dejar, voy a mantener. Y a cada uno, dependiendo de su proyecto, va aplicando su entorno de acuerdo a su realidad, ¿no?, de acuerdo a su medio. Voy a bajar esto acá. Ahora, me falta acá este cielo, ¿no? Me falta completar el cielo, voy acá a copiar. Edición, voy a transformar, voy a girar esto de acá. 180 y le voy a, acá también voy a mover este cielo, este cerro hacia el otro lado, voy a darle edición, transformar
transformación, voltear horizontalmente, y lo tengo listo. Y voy a estirar este cielo, este cerro para solamente quedarme con el cielo, ¿no? Bien, listo. Tengo acá solamente el horizonte. Voy a unir estas dos capas. Le voy a dar control E. Llamarle cielo. Bien, acá tengo el cielo. Y lo que voy a hacer acá, tengo esta línea que se nota la junta, ¿no? La junta entre textura y textura. Voy a herramienta clonar. Y le voy a dar clic acá para copiar esta zona y ponerla aquí, ¿no? Y ahí voy borrando lo que sería esa junta, ¿no? Que se ve claramente. Listo, acá también, por aquí está una línea. Acá también, aquí también, perdón. Listo. Voy a moverlo esto porque todavía se nos ve un poco. Listo, le voy a dar clic. Voy a generar una nueva capa. Apago esta capa del cielo. Selecciono aquí. Sigo seleccionando lo que es otros elementos que están en vacío. Aquí tenemos acá una planta libre. Acá tenemos un espacio, un vacío, ¿no? En intermediario, que representa un espacio público a nivel intermedio de la edificación. El proyecto de vivienda colectiva, que tenemos unos vanos. Listo, eso sería toda la selección. Y vamos a darle vamos a activar esta capa y voy a seleccionar inverso, verificando si la capa está rasterizada, si está listo, y vamos a darle suprimir. Listo, ya está. Tenemos ya el cielo. Deselecciono y le doy a la opacidad del cielo, ¿no? Obviamente para que no esté muy recargado el color. Ahí más o menos. Y que se note la silueta del cerro, ¿no? El cerro y por ahí un poco del entorno. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es aplicar las texturas ya al interior del proyecto, de la vivienda. Vamos a seguir aplicando esa textura. En este caso vamos a aplicar el criterio 2, que es aplicar texturas por motivo. ¿Y cómo es esto? Simplemente con el tachón, con la herramienta bote de basura, lo voy aplicando, ¿no? Voy a aplicar primero con un color, este de aquí, y lo que va a pasar es que este color que he arrojado va a ser reemplazado por una textura. Así simplemente. Voy acá y voy a ponerle superposición de motivo y esa pintura se reemplaza por una textura, ¿no? Por una textura. Y lo que voy a hacer y lo que puedo hacer en este caso ya en este cuadro de configuración es cambiarle la escala, ¿no? Adecuarlo a un tamaño de formato real existente, ¿no? De la madera, por ejemplo. Este es un chapado de madera. Y también lo que puedo hacer es mover, ¿no? Desde aquí la posición de esa textura. Y esto que me permite, por ejemplo, si yo tuviera una textura, no sé, de cerámicos, alinearlo a un muro, alinearlo a una esquina, ¿no? En este caso no es tan importante, no es tan visible. En este caso, por ejemplo, de la textura de muros de contención de concreto del sótano, si era por ahí necesario, ¿no? Ahora, ¿por qué en este caso estoy utilizando esta textura que se llama el por motivo, ¿no? Que yo ahorita voy a terminar de completar en los otros elementos. Acá, por ejemplo, tenemos una sala doble altura. Aquí también tenemos este espacio que es un espacio común y le voy a dar una transparencia. Ahora, lo usual sería usar todas las texturas por motivo en todos los elementos. El tema es el siguiente. Vamos a ir a mi carpeta de escritorio y voy a enseñarles esta textura. Por ejemplo, tengo esta textura que he aplicado ahorita como motivo. Pero ¿por qué yo usé esta textura por motivo? Porque esta textura es una textura tipo seamless. ¿Qué quiere decir? Cuando yo aplico esta textura como bote de pintura, ¿no? Si es que no fuera seamless, si fuera por ejemplo una textura con costura, ¿no? Que es una propiedad de las texturas que vemos en internet,
me aparecerían las juntas del material. Por ejemplo, acá tenemos el material que se ha expandido, pero se ven las juntas, ¿no? Claramente se ven las juntas de unión de textura y textura, ¿no? Ese es el inconveniente que pasa cuando no uso material simples. Entonces, ese es el criterio, ¿no?, que vamos a usar para usar materiales por motivo, ¿ya? O con motivo. Si tenemos una textura simples, utilizamos los motivos, ¿no? Entonces, esos son los criterios que estoy aplicando para usar la textura por motivo. Por ejemplo, las otras texturas que he aplicado, ¿no?, que son, que están, por ejemplo, en el sótano, ¿no? No es una textura por motivo. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo lo aplico por motivo, me generaría la junta. Las juntas. Sería una infinidad de juntas así. Bien, entonces eso es con respecto al uso de texturas por motivo, ¿no? ¿Por qué criterios he usado? ¿No? Entonces, ese es en ese caso. Bien, vamos a seguir completando los acabados o las texturas, colores. Por ejemplo, acá yo voy a aplicar, estas son algunas puertas. Voy a darle un color. Voy a darle este color acá, a estas puertas. Y le voy a dar una opacidad. Siempre trabajar las opacidades en todos los materiales que estamos aplicando. Bien, siguiente que va a ser, por ejemplo, acá tengo unos departamentos, le voy a dar un color. Ojo, cuando aplicamos, por ejemplo, el criterio que yo uso cuando realizo postproducción de puertas arquitectónicos es no usar más de una o dos texturas en nuestro proyecto, ¿no? Por ejemplo, acá estoy usando unas dos texturas en el proyecto mismo, ¿no? Para evitar que sea una galería o una muestra de texturas, ¿no? ¿No? Y el proyecto no esté pasando a un segundo plano, porque lo que pasa es que sucede a veces es que pintamos las texturas, los elementos que componen la arquitectura y nos llena de una serie de materiales, ¿no? Bien, acá por ejemplo esto que estoy haciendo es pintar, como acá tengo un balcón, ¿no?, que es el hall de ascensores y escaleras. Lo que estoy haciendo es darle ese criterio que tiene un fondo, ¿no? Y por eso le voy a dar un color diferente, ¿no? Le voy a dar una pequeña opacidad. Acá voy a generar el color, voy a darle un color a las ventanas. Voy a llamarle ventanas. Y voy a darle un color medio celeste claro, ¿no? Este, por ejemplo, sería una zona de balcón. Esta es una ventana. Ventanas. Y este tipo de corte con edición de Photoshop es muy recomendable para muestras digitales, ¿no? Para paneles, para mostrar en paneles, más no en planos, ¿sí? En planos, planimetrías, en diferentes escalas, sí, no es recomendable usar colores en la presentación de planos. Ese es, bueno, el criterio que he aprendido, aún solamente usarlo en presentaciones digitales, paneles y otras, ¿no? Más no en planos. Bien, vamos a darle una opacidad a estas ventanas. Tiene que ser un color obviamente claro que sea diferente al cielo, porque va a entenderse como un vacío. Entonces, que se diferencie con el color del cielo. Ojo, no le puedo poner un color casi parecido al esto, al cielo, ¿no? Vamos a darle un color ahí para que se diferencie, porque va a parecer un vacío, ¿no? También. Bien, ahí vamos a dejarlo en ese caso. Vamos a seguir aplicando materiales, mejor dicho colores nada más. Vamos a darle acá unos colores suaves.
aquí siempre trabajando en la opacidad. Bien, eso sería suficiente en cuanto a texturas, ¿no? Aquí también, vamos acá. Me había olvidado de aplicar una zona, que es esta zona de... Aquí, por ejemplo, tenemos unos vidrios de piso a techo, lo que es la recepción hacia la zona de distribución de hall de escaleras y ascensores. Acá tenemos una pura cortina y otra vez nuevamente le voy a trabajar la transparencia a esas ventanas. Bien, seguimos con... Generamos una nueva capa y lo siguiente que vamos a hacer es bien, una vez dado las transparencias y todo, la aplicación de materiales por los dos criterios que hemos visto, es generar las plantas o la vegetación, ¿no?, que comprende el proyecto. La primera vegetación que vamos a hacer es aplicar los árboles y luego vamos a aplicar unos pasto, gras a estas zonas, ¿no?, que comprende el espacio público abierto, ¿no? Bien. Y luego vamos a poner algunos autos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos autos, tenemos personas y eso vamos a aplicar. Vamos a jalar entonces una de mis materiales. Vamos acá tengo unos árboles. La recomendación de los árboles es que el árbol no sea muy recargado, ¿no?, que sean árboles así suaves, ¿no?, que suaves en cuanto a la cantidad de hojas que tengan, ¿no? Entonces vamos a jalar estos árboles a Photoshop. Estos árboles son tipo árboles PNG, donde no tienen un fondo. Entonces voy colocando, por ejemplo, acá tengo un centro, donde tengo el espacio público abierto, sería un parque, y acá la propuesta era al centro un árbol, ¿no? De hecho, la propuesta generar un vacío, ya que el árbol, queremos un árbol grande, no podíamos ponerlo encima de la losa, ¿no?, porque obviamente el árbol necesita por sus mismas raíces enraizarse en el suelo mismo, ¿no? Por eso se hizo ese vacío y de paso también nos permite una ventilación e iluminación natural dentro del estacionamiento, ¿no? De hecho, los estacionamientos deben de tener una buena ventilación, ¿no?, porque tenemos ahí presencia de monóxido de carbono por los autos, ¿no? Bien, entonces seguimos jalando más texturas, más árboles. Trabajamos la opacidad porque eso va a ser un árbol que está muy al fondo, ¿no? Voy a copiar este árbol. Vamos variando también el tamaño. Recordando que control T para modificar los tamaños. Y ahora vamos a borrar todo lo que es, por ejemplo, este árbol está detrás de este muro abajo, ¿no? Entonces voy a darle ahí, verificando que la capa esté rasterizada para poder borrar, suprimir, deseleccionar. Aquí también. Selecciono este árbol, selecciono herramienta selección rectangular, suprimir. Me falta rasterizar esta capa, suprimir, deseleccionar, listo. Luego voy bajando esto de aquí, bajo ahí, me coincida. Acá por ejemplo que tenía el árbol que está afuera, estamos bien aquí, aquí también. Y voy jalando otros árboles
que este árbol que va a estar ya un plano más, en un primer plano, ¿no? Justo en el plano de corte, ¿no? Notamos que estos árboles no son muy recargados. Vemos que no están muy recargados, como a diferencia del árbol primero que vimos. Vamos a ponerle este árbol ahí. Vamos a bajarlo. Ahí lo dejamos. Vamos a dar una pequeña opacidad. Ahí. Y le voy a dar copiar. Alt. Ahí lo tenemos. Esto lo voy a dejar. Voy a aumentarle un poco el tamaño. Aquí me está sobreponiendo este volado. Yo la recomendación para toda la representación gráfica es también que se vea la estructura, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un volado. Volado sí se ven los elementos estructurales que la componen, ¿no? Que es una viga nervada, ¿no? Una losa nervada. Acá también, como es un espacio público intermedio, ¿no? También había la propuesta era que también contenga algún árbol, ¿no? Obviamente de menor dimensión que el primer nivel. Obviamente por eso también tenemos una losa que sostenga o que mantenga a modo de maceta este árbol, ¿no? Le doy clic aquí. Listo. Listo. Bueno, eso sería con respecto a lo que serían las plantas. También quiero agregar lo que es el estacionamiento, algunos elementos que serían los autos. Voy a jalar este auto, por ejemplo, de aquí. Y lo voy a colocar aquí. Por ejemplo, nota, ¿ve? Estoy agregando este auto, por ejemplo, y no tiene los materiales, no es tan realista, ¿no? Entonces, el criterio es que sea un auto con lo más simple posible, que simplemente eh, nos dé la idea de un auto, ¿no? El perfil, solamente se ve su silueta de forma simple dibujada. Le voy a decir edición transformar. Ahí no la voy a dejar. Esta área que estoy dibujando acá, donde está este punto acá, y este botallantas nos comprende la caja del auto, ¿no? Que es de 5 metros. Es una medida que se maneja, por ejemplo, en el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú para lo que sería el largo del estacionamiento. Voy a darle una pequeña opacidad también, siempre bajándole no tanta. Ahí. Acá también. Aquí también, perdón. Ahí. Acá está el botallantas. Acá también tenemos de lo mismo. De la columna hasta aquí comprende la caja de estacionamiento. Ahí. Vamos a edición, transformar, voltear horizontalmente. Listo, ahí lo tenemos. Por ejemplo, acá está el área de circulación de los vehículos, que en este caso, como es un de uso privado, es de 6 metros de la área de circulación de vehículos. En los espacios públicos sí es de 6,50, ¿no? Bien, aquí lo tenemos, listo. Vamos a edición, transformar, voltear horizontalmente. Listo. Bien, eso es en cuanto a esos componentes. Seguimos trabajando con el punto número 6, que serían los monigotes, ¿no? Monigotes son personas que van a comprender el proyecto, ¿no? En este caso, aquí tenemos ya los monigotes, ahí vamos a aplicarlo. Los monigotes lo podemos aplicar mediante los pinceles, ¿no? Acá tenemos una serie de monigotes. Y la característica de estas personas es que son vistas en perfil o vistas 2D, ¿no? No es una vista como, por ejemplo,
Por ejemplo, acá tenemos personas. Vamos a una vista, vamos a donde vemos que esta es una vista de perfil o 2D, ¿no? Claro, tiene el color. Y acá tenemos una vista de una persona, una persona, pero es una vista perspectivada, ¿no? Vemos la diferencia. Este es más para render 3D y este es más para unos cortes, ¿no? Donde el criterio va a ser quitarle el color de adentro y dejarlo solamente con color negro. En este caso vamos a la aplicación de pinceles. Aquí tenemos nuestros pinceles y voy a aplicar esos pinceles, ¿no? Va a haber una sección donde voy a explicar acerca de cómo elaborar nuestros propios pinceles a partir de Photoshop. Voy a la última capa, personas, y voy a empezar a aplicar mis pinceles con el fondo de color negro. Aquí tengo la persona, ya. Listo, acá tengo la persona. Obviamente voy a modificar su escala. Voy a dar una escala de 112, un tamaño. Tenemos acá una altura de piso a techo de 3 metros. Aún está, vamos a bajarle un poco más para que sea una altura razonable. Ahí, vamos a ponerle acá en el sótano donde tenemos una escalera, ¿no? Bien, tenemos esto. Seguimos aplicando nuestras personas. Acá tenemos otra persona, tamaño 112. Aquí es un espacio, una zona de uso común. Bien, de eso también me faltaba lo que es el área del pasto, ¿no? Para la zona de vegetación. Vamos a materiales, acá tenemos un pasto o gras, ¿no? Y le voy a aplicar esa zona. Voy a borrar un poco acá porque hasta se ve el corte muy claro, ¿no? Y luego voy a copiar esto. Alt. Y lo que voy a hacer es, voy acá a esta capa, selecciono donde voy a unir toda, control E, ponerle acá, gras. Listo, ahora este de acá le voy a dar una pequeña opacidad. Vamos a ubicar el tamaño porque está bastante elevado nuestro pasto. También podría haber sido así, no sé, de repente el jardinero se nos fue de vacaciones, nuestro conserje. Y acá voy a ponerle también área verde. Voy a mover este de acá, aquí. Aquí lo voy a dejar. Mover un poco más por aquí. Suprimo, deselecciono. También voy a poner al centro porque el centro también la propuesta era un techo, un suelo que contenga este gras, ¿no? Y para eso obviamente hay un tipo de
losa especial, ¿no? Siempre es bueno proponer y tener ciertos criterios eh, de soluciones, ¿no? No solamente es, obviamente tiene sus capas de aislamiento, de impermeabilizaciones. Voy a suprimir acá este vacío, porque esto no es un vacío, ¿no? Donde sobresale el árbol. Y sigo completando con los monigotes, ¿no? Aquí voy a poner este persona aquí, voy a cambiarle el tamaño a 112. Está demasiado grande todavía. 195. Por ejemplo, acá tenemos un árbol que sobresale y acá generamos unas bancas, ¿no? Una banca de reposo donde el usuario puede descansar mientras va a hacer otra actividad, ¿no? Y así acá también podemos completar con más monigotes. Acá, acá tenemos en la planta libre. Bueno, creo que esa persona ve interesante, por ejemplo, acá nos permite una conexión visual entre lo que está aquí, el que está en esta zona de balcón o terraza. Bien, bien, esto sería con respecto a lo que son monigotes. Pues podemos seguir colocando. Listo. Entonces, con respecto a monigotes, acá también podemos colocar algunos otros monigotes. Aquí, por ejemplo, en este espacio también. Vamos a... Ven, como está obviamente en un plano diferente, está un plano mucho más alejado, vamos a darle mucho más, mayor transparencia a estos monigotes, ¿no? Vamos a resterizar la capa, suprimir, deseleccionamos y le damos una
mayor opacidad, ¿no? Porque obviamente está en un plano más alejado. Listo. Bien, lo siguiente es avanzar con el siguiente punto, que sería las sombras, ¿no? El paso 7, punto número 7, que serían las sombras. Lo que voy a hacer es con herramienta lazo. Voy a formar un polígono y voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a ponerle acá esta capa sombras y voy a empezar a generar la sombra. Por ejemplo, acá tenemos, tenemos esta zona que es el este, no, perdón, sí, el este, esta zona, este, oeste. Bien, entonces obviamente la incidencia solo va a ser en esta zona, ¿no? Y voy a dibujar un árbol, un sol, unos rayos, unas sombras que van a estar a un ángulo de 45 grados. En este caso voy a tomar este punto, tengo este vano, y en ese sol, para que esta línea esté a 45, mantemos presionado Shift y nos mantiene la línea a 45 grados, a una inclinación de 45 grados. Le damos aquí, voy a darle aquí más o menos, ahí esto más o menos. Lo que voy a hacer es rellenar. Le doy un color negro, está bien. Le selecciono, ahí estemos teniendo la incidencia del sol, ¿no? Le damos obviamente, para que genere ese sol, le dejamos la transparencia y así vamos a completar con lo demás. Aquí, por ejemplo, también tenemos otro espacio. Se ha propuesto este muro, ¿no? Un muro suspendido que nos permite la contención o el manejo del ingreso de la luz, ¿no? Porque se imaginan que todo esto sea un muro cortina, ¿no? De piso a techo. Imagínense la incidencia del sol dentro del proyecto, ¿no? Sería muy intenso y fuerte el ingreso solar, ¿no?
Cubro todo este columna, por ejemplo, de sombra, obviamente como siendo un techo, un área techada, la incidencia solar, en este caso llega a 45, acá cubre completamente esta de sombra, ¿no? La losa. Acá tenemos como es el sótano, obviamente va a haber zonas de sombra, acá voy a recortar a 45 grados. Voy a suprimir. Ahí tenemos ese ingreso de luz. Completa esa zona. Listo, eso sería con respecto a esto. Acá tenemos, por ejemplo, también esta zona que es de uso común, ¿no? La sala común, sala de entretenimiento, también tiene una doble altura y un muro de que contiene el ingreso del ingreso de la luz solar, ¿no? Y obviamente también la incidencia térmica. Voy a rellenar. Ok. Voy a seleccionar. También tengo un vano.
Bien, y ahora una vez que he rellenado todo de sombras, empiezo a eliminar o borrar donde vamos a tener el ingreso del sol, ¿no? Suprimimos, deseleccionar. Siempre el ingreso de la luz en los proyectos es interesante, ¿no? Como pueden ver reflejándose las estrategias proyectuales a partir de las sombras. Bien, voy a dejarlo en este caso ahí. Vamos a bajarle la opacidad a esas sombras. Ahí más o menos. No se entiende claramente dónde estamos ahí con el ingreso de luz. Va a ser en este caso, acá vamos a eliminar esto de aquí. Suprimimos. Deseleccionamos. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí, listo. Bueno, sería en caso a esta acá. Desde aquí. Por ejemplo, acá también tenemos que ponerle esta sombra. Por ejemplo, acá como tenemos un balcón con una profundidad de aproximadamente 7 metros de profundidad. Esta es una zona, el hall de escaleras y ascensores. Voy a generar también esa, que se ve reflejada esa idea, ¿no? Que hay una profundidad a partir de las sombras. Que ya hago es hacer esto aquí, generar relleno. Le doy OK, le selecciono y empiezo a eliminar, generar esa idea de sombra, ¿no? Suprimir, deseleccionar, de forma a seguir haciendo el mismo. Rellenar, deseleccionar, suprimo y me quedo con una zona que representaría también. Y aquí voy generando esta misma idea.
Bien, en este caso, en esta área voy a poner otro, por ejemplo, acá tenemos ventana. También voy a través de las sombras, voy a hacer que se pueda reflejar esa idea que tiene una cierta profundidad, ¿no? En este caso la ventana sí tiene una profundidad solamente de 10 centímetros, 8 centímetros. Y como lo reflejo también con las sombras, pero obviamente una menor distancia, ahí más o menos, voy a suprimir, deseleccionar y ahí me queda esa idea, ¿no? Que tiene una profundidad, más o menos como lo que ya tenemos en el resultado final, no se ve un poco la sombra que está de fondo, ¿no? Y eso lo vamos a hacer en todos los elementos. Vamos a ir de frente a las ventanas. Por ejemplo, acá tengo unos balcones con una mampara, en este caso, y vamos a reflejar a través de, o con la sombra, esa idea, ¿no? Rellenamos, doy OK, deselecciono y voy a generar esa idea de profundidad. Listo. También relleno otra vez. Rellenar, deseleccionar. Lo que hago es borrar. Deseleccionamos y voy a borrar o eliminar. Suprimo, deselecciono. Entonces ya ahí te genera esa idea de que tiene una profundidad, ¿no? Lo que está este balcón, este hall, ¿no? Ascensores que tienen también una profundidad y listo. Bueno, en ese caso, bueno, habríamos que otros elementos podemos agregar. Podemos agregar, a ver, tenemos aquí, tenemos aves, por ejemplo, vamos a agregar aves, aquí más o menos, vamos ahí a dar, ahí le dejamos las aves, le damos una transparencia, ahí, lo dejamos aquí. Bien, creo que eso sería todo en cuanto a la postproducción de Photoshop. Obviamente lo he hecho acá un procedimiento bastante rápido, donde hay unas imprecisiones, pero el resultado que uno desea, que deseamos finalmente es este, ¿no? Donde se ve claramente la aplicación de las texturas, algunos colores, los materiales, ¿no? Y vamos ahora a cómo guardar el archivo, ¿no? Una vez que tengamos el archivo listo, terminado, la postproducción lista, vamos a guardar, vamos a darle guardar como, en este caso en mi escritorio, y yo lo voy a guardar, lo puedo guardar también en diferentes formatos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el JPG, también tenemos el PDF, ¿no? Vamos a guardar en este caso en PDF, en JPG, ¿no? Y vamos a ponerle así PDF corte, justamente corte final. Le voy a dar guardar y le doy OK. Ya, luego una vez hecho esto, lo que voy a hacer es generar otro estilo, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo otro estilo, acá lo tengo, ya lo guardé el corte, voy a borrarlo porque no solamente era para una muestra de cómo guardarlo. Y vamos a ver un poco los estilos, ¿no? Por ejemplo, teníamos este estilo, que era el resultado final, ¿no? Tenemos ese estilo, ¿no? Y tendríamos el otro siguiente estilo, que es este de acá, que me gusta bastante, que es el estilo blanco y negro, ¿no? Donde nos permite
una visualización diferente y una percepción del proyecto diferente, ¿no? Porque apreciamos claramente el ingreso de la luz al proyecto, ¿no? El ingreso de la luz al proyecto desde el sótano hasta el nivel último, ¿no? Entonces vamos a generar este estilo muy fácil que lo podemos trabajar en base a lo que ya habíamos realizado, ¿no? En este caso acá tengo el resultado final y lo que voy a hacer para convertirlo en blanco y negro, vamos a darle al botón control más shift más U. Vamos a darle control más shift más U y se nos convierte la imagen en blanco y negro. Entonces esto nos da una visualización interesante, ¿no? Para analizarlo, para mostrarlo a diferentes redes sociales o presentaciones. Y obviamente luego podemos modificar el tema de las intensidades de luces, hacer unos ajustes en cuanto a la intensidad, ¿no? Vamos a manejar esos temas, esos aspectos de la intensidad, queremos más oscuro, ¿no? Y así podemos manejar las diferentes configuraciones de acuerdo a nuestra visualización final. Bien, vamos finalmente, ya vemos cómo convertimos un estilo neutro, el estilo clásico, el que es a colores, y vamos ahora a mostrar los resultados finales, ¿no? En este caso, este de aquí, bueno, tenemos por ejemplo, este caso de acá, que era aplicando las texturas con sus colores habituales y con obviamente cierta transparencia, ¿no? Con un suelo diferente, en este caso un suelo de color negro, también es interesante analizarlo de ese aspecto, porque vemos ese vínculo que hay con el suelo mismo y el edificio, ¿no? El siguiente estilo es el otro estilo con ya un suelo con una textura, ¿no? Un suelo con una textura con un difuminado desde la parte de la parte base y el proyecto en sí, ¿no? Con la incidencia de la luz a través de esas sombras que le dimos, ¿no? Este es el otro estilo, que es estilo blanco y negro, una especie de escala en grises, ¿no? Donde nos permite visualizar, como ya les había comentado, la incidencia del ingreso de luz, ¿no? El ingreso de luz dentro del proyecto, ¿no? Nos olvidamos de los materiales y nos permite centrarnos en los llenos, en los vacíos, en las losas cortadas, en los espacios a doble altura, en las propuestas de diseño. Este también es otro estilo de visualización. Más que otro estilo, bueno, simplemente son pequeños elementos que se le van configurando, ¿no? Como por ejemplo el suelo. Obviamente acá también vemos el tema de los ejes que hemos mantenido en el proyecto. Marcamos los ejes, ¿no? Claramente. Marcamos los niveles también. Dejamos los niveles traídos de AutoCAD, que nos da una presentación diferente, ¿no? Una presentación especial. De hecho, si lo va acercando, también depende del formato en que lo guardemos para mantener la calidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso le he guardado un formato bastante grande para que no se pixele la imagen. Entonces nos mantiene la calidad de la imagen, ¿no? Seguimos con otro corte. Este es otro estilo donde nos olvidamos del entorno, ¿no? Y lo dejamos al proyecto nada más. Dejamos el corte del proyecto, nos olvidamos del entorno y ya nos enfocamos en el proyecto, ¿no? Otro estilo también, igual obviamente sin el entorno. Finalizamos con este de acá, que con el estilo blanco y negro nos permite generar anotaciones y demostrar o explicar nuestras estrategias proyectuales, ¿no? En este caso son 10 pasos que se han descrito dentro del proyecto
para explicarlo en esta lámina, ¿no? Ahí vemos un poco de los criterios aplicados y finalmente terminamos con con el desarrollo de este capítulo, que serían secciones arquitectónicas en Photoshop. Bien, eso sería todo y muchas gracias, y ya nos veremos para otro capítulo donde vamos a desarrollar, por ejemplo, más diagramaciones arquitectónicas, usando diferentes ilustraciones arquitectónicas en base, puede ser, a software de diseño como son el SketchUp, Revit, ¿no? El desarrollo de Revit, planimetrías, presentaciones arquitectónicas, paneles arquitectónicos, uso de Photoshop, por supuesto, y mucho más. Bueno, eso es todo, muchas gracias y nos vemos. Y no olviden de suscribirse, por supuesto. Gracias.